Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a hablar de este libro de Alejandro Daniel Pose Mayallo, se llama Borges in situ, y abajo dice 5 charlas, encuentros y desencuentros con Jorge Luis Borges. Este libro es muy valioso ya que tiene reflexiones inéditas del gran escritor argentino. No las dijo en ninguna entrevista, son charlas espontáneas que tuvo con 2 adolescentes en el año 1980. 2 amigos de 16 y 18 años que iban a la secundaria decidieron tomarse un tren e ir a conocer a su ídolo. Y con la osadía que da la juventud o el caradurismo, se acercaron, primero lo buscaron en la guía, llamaron, y cuando él les dijo que los esperaba, fueron. El portero los quiso filtrar, los echó. Después una empleada de Jorge Luis Borges también los quiso echar. Sin embargo, pudieron tener esos 5 encuentros increíbles, imperdibles, donde hay un Borges de 80 años en su propia casa, descontracturado, respondiendo a las preguntas, divirtiéndose con ellos, riéndose de sus propias ocurrencias y la de estos 2 jóvenes que le hacen las tardes menos aburridas, y además con un gato siempre presente al que el escritor acaricia, con un prólogo de María Kodama que ya mismo les voy a leer, y luego les voy a leer fragmentos del libro. Y lo que ocurrió fue esto: su autor me envió el material, yo lo leí y le ofrecí hacer una entrevista, y me dijo que se ponía nervioso, que era un poco tímido para las cámaras. Entonces llegamos a esta solución, que es que me envió él lo que destaca más del libro y yo se los voy a leer. Así que es totalmente inédito. ¿Por qué? Simplemente porque, o sea, inédito no, está editado, está en este libro, pero no lo van a encontrar en las redes porque no dio demasiadas entrevistas. Incluso, bueno, es muy hermoso lo que pasó con María Kodama, porque él la conoció antes de que muera, bueno, un tiempo antes, y ella les dio el visto bueno, se divirtió mucho con el manuscrito y de hecho hizo este prólogo. Así que ya lo compartimos. La lectura de este bello libro que nace del encuentro de Borges y 2 estudiantes fue muy interesante. Cuando conocí a Borges tenía 16 años, más o menos la edad de ellos, pero mi visión fue totalmente distinta. Esto me confirma en la idea que es maravilloso ver sobre un mismo tema, ya sea literario, artístico o de la vida, la diversidad de opiniones que hacen la riqueza del mundo. Ellos ven a un Borges vestido con ropa grande, de colores, ropa que nunca usó y que le hubiese horrorizado ponerse. Quizá lo imaginaron así para que les inspirara menos distancia, menos respeto. Discuten y le preguntan de una manera que solo un adolescente lo hace, pero se siente el amor, el respeto y el conocimiento que tienen de la obra. Las preguntas, deducimos, son el fruto de una lectura interesada en comprender a fondo los textos y a la vez expresar ideas propias. Esto es lo que seguramente agradó a Borges, facilitando así el encuentro prolongado a través de esas 5 visitas. María Kodama, 6 de noviembre de 2019. Bueno, les cuento también que la editorial es Alfar y que, bueno, el ejemplar en papel tiene ilustración, tiene fotos, tiene cartas aquí al final, a ver si se los puedo mostrar bien. Acá, ¿ven? Hay algunas fotitos y documentación. Alguna carta, más fotos. Bueno, después les voy a poner algunas fotos al final del video. Aprovecho para decirles, por favor suscríbanse. Más del 70% de los que miran el canal no están suscriptos. Si les gusta, compártanlo, lo pueden compartir con algún fanático de Borges. Y ahora les voy a leer el resumen que me mandó el autor. Sábado 19 de enero de 1980. Primera visita. Un portero, aquel colectivo y el encuentro. Llegamos a Marcelo Torcuato de Alvear y Maipú pasadas las 10 de la mañana. El calor y la humedad del siempre creciente cemento de Buenos Aires nos asfixiaban como buenos hijos del mar.
pero hoy parecía todo multiplicarse por 10, por 100, por 1000. Acá les digo que me olvidé de decirles que él es de Mar del Plata, y desde Mar del Plata viajaban hacia Capital. Para los que no son de Argentina les digo que son unos 400 kilómetros. No era la primera vez que soportábamos las elevadas temperaturas de ese asfalto porteño que se empecinaba en asarnos, pero ni siquiera la sombra de Borges, sobre todo lo que estábamos haciendo, nos refrescaba un ápice. Por el contrario, creo que justamente por eso nos sentíamos como dos insectos atraídos hacia una enorme hoguera. Al llegar a las puertas del edificio, salió a nuestro encuentro el encargado del mismo, vestido con un mameluco color marrón que daba calor con solo verlo. Sin saludarnos, se paró bajo el dintel de la puerta de entrada y dijo: ¿A dónde van? Al 6º piso nos espera el señor Borges, respondí. Nos miró con rostro burlón, del tipo: sí, claro, Borges los espera, no me digan. Y espetó: anúnciense por el portero eléctrico y si los autorizan pueden subir. Después de ese breve diálogo, el individuo se apoyó contra una especie de barra que había en el palier y ahí se quedó, esperando que hiciéramos lo que él había sugerido amablemente con su orden. Él sabe que veníamos a verlo, se me ocurrió explicarle al encargado. Nos está esperando. Si no se anuncian y autorizan por el llamador, no suben. Retrocedimos unos pasos hasta los timbres y simulé tocar sin que el encargado se diera cuenta de ello. Obviamente que si llamaba por ese medio, era muy probable que aquella mujer me negara la entrada, como lo había hecho por teléfono, de modo que solo fingía ante Jorge tocar el timbre. Segundos después, seguimos retrocediendo, pero esta vez hasta la esquina. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Habíamos llegado a un punto muerto. No podíamos subir directamente, y si nos anunciábamos con la mujer tampoco nos recibirían. Además, con el encargado ahí, cualquier plan moriría antes de especularse. Nos miramos sin hablar, y estoy seguro que Jorge tampoco sentía ahora el agobiante calor que nos rodeaba. No había fastidio, ni enojo, ni tristeza. Primaba solo la más absoluta desolación. Y entonces sucedió. Evidentemente, o el encargado era una persona muy dispersa, o nuestra pueril apariencia hizo que dejara de preocuparse por nosotros pasados los 10 minutos, ya que luego de ese período, en el cual estuvimos parados en la esquina como novatos carteristas al acecho, aquel cerbero edilicio salió de su guarida y, cruzando la calle, se puso a conversar seductoramente con la joven que atendía un kiosco. Pero eso no era suficiente, ya que si intentábamos volver a entrar, sin duda que al vernos desde enfrente nos echaría otra vez, dejando todo en una irreversible alerta roja. Cualquier cosa que intentáramos debería ser rápida y por única vez. Y ese fue el instante en el que Dios se encargó de abrir una ventana. De la nada, un enorme colectivo dobló por la esquina, y nosotros ni siquiera tuvimos que mirarnos para pensarlo, o coordinar alguna acción conjunta. Con todas nuestras fuerzas comenzamos a correr a la par del vehículo para poder utilizarlo como escudo entre el encargado y nuestra carrera hacia la entrada. Sabe Dios que en su infinita sabiduría no había bendecido a Jorge con el don del deporte, pero en esa ocasión tienen mi palabra que hubiera derrotado a cualquier velocista en una distancia menor a 100 metros. Aclaración: Jorge es el amigo de Alejandro. Se llama igual que el escritor, pero no confundamos, cuando habla de Jorge es de su amigo. Cuando llegamos a la puerta, con coincidente coordinación, el colectivo tapó estratégicamente a su paso la visual del encargado. Así que, sin detener nuestra maratónica corrida, entramos al ascensor y pulsamos el botón del 6º piso.
Precisamente en ese sitio se puso a flor de piel por primera vez y única las ventajas y desventajas de admirar a alguien a la distancia y admirar a alguien y querer conocerlo, porque cuando llegamos al 6º piso, Jorge pulsó casi instintivamente el botón de planta baja, conduciéndonos otra vez directo a las garras del encargado. Lo miré extrañado. No puedo, fue su única explicación y balbuceo. En ese momento no lo entendí, pero hoy se me hace bastante lógico. Yo conocía a Borges por algún que otro poema y ciertas ocasionales lecturas de sus cuentos. Jorge, en cambio, había devorado toda su obra varias veces y conocía profundamente la escritura y pensamiento de aquel hombre. Yo quería sentarme a charlar con un personaje polémico que cada tanto la prensa buscaba para molestar, que escribía muchas veces de manera complicada y que me había enseñado el significado de la palabra Everness. En cambio, mi amigo sabía perfectamente que estaría cara a cara con Jorge Luis Borges, y eso era suficiente para paralizar a cualquiera. Si hubiera tenido su claridad, creo que también hubiese desertado. Pero por suerte para ambos en ese entonces, los escrúpulos no formaban parte de mi sistema límbico. Llegamos a planta baja y sin mediar palabra alguna, Jorge descendió rápidamente. El encargado aún no había regresado, así que tuve tiempo de cerrar la puerta otra vez y volver a pulsar el 6º piso. Al llegar salí del ascensor y toqué timbre en una de las 2 puertas, la que tenía enfrente, que estaba coronada con una letra B y un pequeño cartel de metal que rezaba Borges. Después de unos segundos, la puerta se entreabrió y un ojo, sin duda femenino, me escaneó sin quitar la cadena de seguridad. ¿Qué desea? Hola, buenas tardes, señora. Mi nombre es Alejandro Pose Mayallo. Soy un alumno de Mar del Plata que viajé junto con un amigo para conocer al señor Borges. Resulta que como nosotros escribimos, nos contactamos con él por teléfono y después de ver... y la puerta se cerró en mi cara. Quedé en silencio. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho o dicho mal? En pocos segundos repasé mentalmente cada una de las palabras balbuceadas y no hallé indicios de falta de respeto o urbanidad. Mientras imaginaba a la mujer llamando al portero, quien seguramente llegaría gritando y me arrastraría escaleras abajo a patadas, el ruido de una cadena me devolvió el alma al cuerpo. Para quitar el pasador primero hay que cerrar la puerta, suspiré. La puerta se abrió y una mujer de unos 60 años me invitó a pasar. Se cortó la luz, así que empecé de nuevo el video. Si ven acá una edición es porque tuve que volver, cambió la luz, todo, pero no importa, seguimos. Sin mediar muchas palabras me señaló un lugar para que yo aguardara y sentí que su voz se había suavizado, o tal vez yo estaba más receptivo. Me costó mucho llegar hasta el medio de la sala, y no porque estuviera lejos o existiesen desniveles, sino porque todo estaba en penumbras, muy oscuro. Solo con el correr de los segundos pude empezar a distinguir con algo de claridad lo que me rodeaba. Lo primero que vi fue un gran cuadro. Junto a esa pared había una mesa perfectamente ilustrada, con un hermoso juego de té sobre ella, de plata, si no me equivoco. Un poco más allá me pareció ver un dressoir. Seguidamente y frente a mí se alzaban 2 largos cuerpos de biblioteca en L, con volúmenes colocados con extremada prolijidad, pero no por temas. Para situar mejor, diré que el brazo más largo de esa biblioteca se ubicaba paralelo a la calle Maipú, mientras que el otro lo hacía a Marcelo T. de Alvear, seguramente Charcas para Borges, que después nos diría: terrible destino el morir para convertirse en calle. Vi un libro en inglés sobre Kafka junto a otros que parecían de historia, de lomos muy similares. Junto a ellos varios tomos de poesía persa
y a un lado la poesía completa de Jean Battista Marino. No era la biblioteca de un escritor, era la biblioteca de un escritor ciego que alguien había ordenado. O tal vez la biblioteca de un escritor ciego que desea sus libros de esa manera. Imposible saberlo. Mi propia biblioteca hoy es bastante caótica para quien la mire. La sala era espaciosa y en su parte más alejada se destacaban 2 sillones, uno verde, turquesa, grande e individual, y un sofá del mismo color. Detrás de ellos una ventana bastante grande y a los costados pequeños cuadros más parecidos a camafeos que a pinturas para colgar. Ese lugar, seguramente adecuado para recibir visitas, poseía una bella alfombra con dibujos orientales o algo por el estilo. Me acerqué y, agachándome, pasé la palma de la mano sobre su superficie. Extremadamente suave para ser alfombra y extremadamente limpia para estar en el piso. En ese momento escuché cómo alguien se acercaba a mí arrastrando los pies. Me incorporé y me di vuelta. Soy un hombre que ama las letras, así que voy a tratar de describir lo más precisamente posible cómo fue aquel primer encuentro con la imagen de Jorge Luis Borges. De la oscuridad de un pasillo, que en otras visitas veríamos que comunicaba con las habitaciones, apareció un anciano vestido con pantalón verde oscuro, zapatos negros y una camisa blanca que a mí me pareció enorme, gigantesca. Eso le daba un aspecto de fragilidad que iba mucho más allá de su lento caminar y pasos cansinos. Parecía que todo él se iba a desarmar en cualquier momento. Caminaba algo encorvado y al aproximarse me di cuenta que lo más expresivo de su rostro era la boca. Sus labios estaban húmedos y a medida que se iba acercando noté que le temblaban, como si necesitara hilvanar externamente cada una de las cosas que iba a decirme. Casi no tenía arrugas en su rostro, al menos las que uno esperaría ver en alguien de 80 años. Su cabello era blanco, no tanto como sus pobladas cejas, y estaba bastante bien arreglado. Me encantaría tener la naturalidad de una mujer para notar y transmitir esos detalles que involucran a la apariencia, pero soy un total inepto a ese respecto. Así que solo puedo divagar y decir que sus cabellos estaban cuidadosamente recostados uno al lado del otro, de alguna manera prolija sobre su cabeza, dándole un volumen totalmente insospechado para una persona de su edad. Tomó una posición dominante en la sala y su pequeño cuerpo se detuvo entre la mesa y la pared. Aunque mido casi 2 metros, su actitud logró que yo lo mirara desde abajo. Movió un poco la cabeza, del mismo modo que un depredador acecha a su presa e intenta, con su audición, darse cuenta desde qué lugar viene la amenaza. Luego de eso, me miró fijamente y, estirando su brazo hacia mí, me dijo: ¿Con quién tengo el gusto? Me di cuenta que me estaba saludando Borges. Le estreché su mano e inmediatamente comprobé lo equivocado que estaba Ernesto Sábato. Era una mano firme, muy cálida. Mi nombre es Alejandro Pose, don Borges. Soy estudiante de una escuela industrial y vine con un amigo desde Mar del Plata para conocerlo. Don Borges era mi padre. Dígame simplemente Borges. Tragué saliva, o al menos lo intenté con la boca completamente seca. Él prosiguió: ¿Es de Mar del Plata? Nacimos allí, somos estudiantes de química y también nos gusta escribir, atiné a decir. ¿Pose? ¿Tiene algo que ver con los Pose de Córdoba? No sé, creo que no. Mar del Plata, una fea ciudad de la que tengo muchos recuerdos. Siempre pensé que el casino le hizo mucho daño a esa costa, pero como nunca me han gustado los balnearios, puede que sea una idea mía. ¿Sigue girando el tren Chicharra? No sé, no lo conozco.
En los depósitos de la estación de trenes debe haber varias locomotoras viejas. Tal vez una de ellas. Se rió. Le conté que lo habíamos llamado por teléfono un mes atrás desde Mar del Plata y que había accedido a charlar con nosotros. ¿Y por qué no está su amigo con usted?, me inquirió. Se quedó abajo. Bueno, será entonces una charla algo ruidosa. ¿Tiene buenos pulmones su amigo? Volvió a sonreír. De todos modos es mejor conocer al escritor por sus obras. Tal vez ustedes terminen decepcionados. Lo que pasa es que durante varios días intentamos avisarle que habíamos llegado a la capital, pero no pudimos comunicarnos. ¿Volvieron a llamar por teléfono o me gritaban desde abajo? Y volvió a girar la cabeza como mirándome de costado. Yo ya estaba lo suficientemente nervioso como para no darme cuenta de la broma, así que rematé. Intenté varias veces hablar con usted, pero no me dejaron, y abajo nos detuvo el portero. Se hizo un silencio incómodo. Luego murmuró algo para sí mismo, torciendo la boca y sin disimular el fastidio. Por favor. Sí, recuerdo haber hablado con alguien de Mar del Plata, y por supuesto que es un gusto recibirlos, pero ahora estoy algo ocupado. Vengan mañana por la mañana. Después de las 10 podremos conversar. Mañana regresamos a Mar del Plata. Este era nuestro último intento por lograr que más adelante pudiera recibirnos. Pero hombre, ¿cómo no? La próxima vez que vengan, díganle a quien los atienda que ya hablaron conmigo. Era exactamente lo que habíamos hecho en nuestros llamados, pero su intención era lo que importaba, así que no le aclaré nada. Me despidió con un lindo apretón con las 2 manos y muy lentamente desapareció en aquel oscuro pasillo. Me quedé solo. Minutos después de esperar en vano a alguien que me acompañara o me dijera qué hacer, tomé la iniciativa de dirigirme hacia la entrada. Salí del piso y cerré la puerta muy despacio. Subí al ascensor y recién volví un poco a la realidad cuando me encontré con el rostro de Jorge en la calle, que me esperaba en la esquina notoriamente nervioso. ¿Y? ¿Lo viste? Antes de hablar le sonreí de oreja a oreja, luego respondí: tenemos que volver a viajar pronto. Recién entonces me devolvió la sonrisa. Nos alejamos hacia la Plaza San Martín, charlando, y sabiendo que después de todo habíamos podido vislumbrar la entrada al laberinto. Tercera visita, domingo 3 de febrero de 1980. Buenas tardes, adelante, nos dijo desde su sillón. Nos acercamos. Estaba bastante serio, apoyado contra el respaldo en una posición tensa. No me pareció que estuviese muy predispuesto a charlar, pero mientras tomábamos asiento, volvió a poner la pierna sobre el apoyabrazos y entonces sentí que regresaba el Borges del otro día. Gracias por recibirnos, señor Borges. No, por favor, gracias a ustedes por venir a acompañar a este ciego aburrido de aburrir. No deja de asombrarme que 2 jóvenes prefieran perder su tiempo conmigo a estar, no sé, leyendo, o paseando por ahí, o persiguiendo mujeres. Esperemos entonces no aburrirlo más aún, bromeó Jorge. Borges respondió con una sonrisa. Ayer, cuando hablábamos de Lovecraft, me vino a la memoria que en una de sus cartas él decía que recordaba la felicidad de su infancia a través de una biblioteca. A usted le pasa lo mismo, ¿no? Sí, yo recuerdo a la biblioteca de mi padre con mucho cariño, una biblioteca compuesta en su mayoría por libros en inglés. Mi padre era profesor de psicología y gracias a él aprendí a leer y a escribir a los 3 o 4 años. De alguna manera se podría decir que allí empezó mi carrera literaria. ¿Tan chico? Sí, era muy pequeño, por eso no me recuerdo no sabiendo leer y escribir. Si me hubieran dicho que algo así es innato, yo lo habría creído sin dudarlo. Pero más que nada en inglés, porque como le dije, la mayoría de aquellos libros estaban en inglés, ya que la biblioteca en realidad era de mi abuela, inglesa, la madre de mi padre.
Fanny Haslam, una gran lectora, una gran mujer que en varias oportunidades alojó en su casa a las jóvenes maestras que Sarmiento traía de Estados Unidos. Pero fue mi padre quien me reveló el valor de las palabras, no solo como medio de comunicar algo, sino como parte de una, digámosle así, sinfonía. La palabra como algo complejo, musical, casi fantástico. Lovecraft leyó Las 1001 noches a los 5 años, pero parece que le causó una impresión más fuerte el descubrimiento de la mitología griega, también con la Ilíada y la Odisea. Las 1001 noches fue también una de mis primeras lecturas. Otra coincidencia, dijo Jorge. Sí, es cierto. Y algo más, Lovecraft añoraba un pasado de caballeros y nobleza, y usted también recuerda con nostalgia el pasado épico de una rama de su familia, acoté. Pero bueno, deje de compararme con Lovecraft, se sonríe. Mi infancia fue feliz, hice cosas de niños que Lovecraft no hubiera soñado ni querido hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cabalgar. ¿Le gustaba andar a caballo? ¿Y a qué chico no le gusta? Claro, por supuesto. Nosotros íbamos a la quinta de mi tío Francisco a Edo, en Montevideo, en la calle... Piensa un rato. Lucas Oves 129, cerca de un arroyo llamado Quitacalzones. En aquellas vacaciones de verano que parecían no acabar nunca, de diciembre a marzo. Y ahí cabalgaba cada vez que podía. ¿Quitacalzones? Me imagino el porqué del nombre, bromeó Jorge. Bueno, se ríe. Era un arroyo que provocaba fuertes inundaciones. Creo recordar que su nombre original era Arroyo de Morales. Jorge sonrió ampliamente. Ahora que lo pienso, era más un zanjón el que corría por los fondos de esa quinta. También estaba el arroyo Miguelete. En esos veraneos yo cabalgaba toda la estancia. Era buen jinete. También recuerdo con nostalgia los juegos en Palermo, a orillas del río. Un Palermo muy distinto. Pero los libros le tiraban más fuerte. ¿Leía solo en inglés? ¿Pero por qué cree que es excluyente la jineteada de la lectura? Me siguen gustando los caballos, aunque ya no cabalgue. Y no solo en inglés. De algún modo, del español también se ocupó la madre de mi padre. Una mujer admirable que sabía la Biblia de memoria. ¿Qué tan preciso era ese conocimiento?, preguntó Jorge. Si alguien le preguntaba ¿qué se lee en Isaías capítulo 15, versículos del 1 al 3? Ella contestaba con precisión esa parte del texto. Lo mismo si le preguntaban sobre Juan, Deuteronomio o cualquier otra referencia por el estilo. Y siendo así su abuela y casi seguro también su mamá, ¿cómo usted salió agnóstico? Porque me dejaron elegir, libre, suelto. Las circunstancias permitieron que yo pudiera formar mi propia opinión de la vida. Granny, mi abuela inglesa, era protestante, es decir, trataba de interpretar su religión. Un bisabuelo mío era pastor metodista, mi madre católica y mi padre libre pensador, descreído. Fue él, en verdad, quien me dejó escoger y opté por pensar, por el escepticismo. También me aconsejó con sabiduría acerca de los libros. Me dijo que leyera solo aquello que me interesara. Miren, hace unos días me preguntaron para no sé qué lugar si creía en Dios y yo respondí, ¿en el Dios de quién? Nos reímos. Mi madre me llevaba a misa con bastante frecuencia. Tenía una inmensa fe, una fe por todos nosotros. ¿Y su hermana? Sí, también mi hermana, también. Rezaba. Reza todas las noches. Pero de alguna manera le atraen las religiones. En sus escritos usted hace referencias a la tradición cristiana, al budismo, al judaísmo, al islam. Sí, claro, puedo ver a las religiones como una cuestión intelectual y son una fuente inagotable de pensamientos.
Los conceptos metafísicos de lo sagrado son fascinantes, pero mi visión no es teológica, es más bien estética. Mire, cada religión cuenta con su libro o textos sagrados que dan basamento a sus respectivas creencias. El cristianismo tiene la Biblia, el islamismo el Corán, el hinduismo los Vedas, el judaísmo su Tanaj. Fíjese cómo cada país también tiene, en una especie de estética de las religiones, su autor canónico. España a Cervantes, Italia a Dante, Inglaterra a Shakespeare, Francia a Hugo, Voltaire, Alemania a Goethe, Argentina a Hernández. Argentina a Borges, dijimos casi al mismo tiempo sonriendo. Bueno, no, por favor, no. Son ustedes los que dicen eso, respondió haciéndose cómplice con una sonrisa. Pero en definitiva no cree en Dios. Nunca creí en un Dios personal, y menos aún en esas tonteras sobre la Trinidad o los premios, castigos y sobornos para ganar un lugar en el cielo. Ese planteo del cristianismo y del judaísmo es, además de infantil, bastante cruel e injusto. Dígame, ¿cómo podría alguien castigar eternamente a otro por lo que hizo en una fugaz vida terrenal? Yo no lo haría, y seguramente ustedes tampoco. ¿Cómo entonces un Dios podría hacer algo así? Bueno, y podría seguir leyendo porque el resumen que me mandó el autor involucra las otras conversaciones, pero no lo quiero hacer tan largo. Además quiero que ustedes vayan, consigan el libro, lo compren, lo saquen de una biblioteca. Borges in situ es una joya porque vamos a encontrar todo este tipo de, ya ustedes vieron el estilo, un montón de reflexiones, ocurrencias del autor, con dos chicos que en un momento a uno hasta le daba realmente vergüenza ajena lo que llegaba a decir Jorge, el compañero de Alejandro, porque era más osado, lo provocaba un poco más, pero porque ahora nosotros lo vemos al escritor realmente como un prócer, ¿no? Como alguien que está esculpido en piedra, y por eso no nos imaginamos toda esa espontaneidad que realmente les recomiendo el libro, creo que les va a gustar mucho. Y además los invito a seguir mirando el canal, hay varios cuentos de Borges, hay muchos cuentos de otros escritores. Se refiere a algunos de los escritores y de las obras más conocidas como El Quijote, habla del Martín Fierro, bueno, habla de muchos autores, habla de Sábato, habla muy bien de Marco de Nevi, y la verdad es que sí, es impagable todas las declaraciones que les dio a Alejandro y a Jorge. Así que les insisto con que si les gusta el video, como siempre, pongan un comentario, hagan alguna pregunta, se pueden contactar con el autor seguramente por redes sociales, busquen Alejandro Pose Mayallo y bueno, también los invito a que sigan navegando por los audiolibros que subo, uno por semana como mínimo. Bueno, gracias por estar ahí. Yo sé que a muchos no les gustan tanto los videos y las reseñas, sino que les gusta más que les lea. Hoy intenté combinar las dos cosas y espero que les haya gustado. Chau.